Vamos a ver ahora los mecanismos de transformación de movimiento. Son aquellos en los que el elemento motriz, el que proporciona el movimiento, y el conducido tienen distinto tipo de movimiento. Si a la entrada tenemos un movimiento circular, a la salida vamos a tener un movimiento rectilíneo y al contrario. El primer ejemplo que vamos a ver de mecanismo de transformación de movimiento es el piñón cremallera. Este mecanismo va a permitir transformar el movimiento circular en rectilíneo alternativo y también al revés, puede transformar el movimiento rectilíneo en un movimiento circular. Está compuesto por dos elementos. En primer lugar, el piñón, que se trata de un engranaje normal, y en segundo lugar, la cremallera, que es una barra con dientes. Cuando la rueda dentada gira por acción de un motor, la cremallera se desplazaría con movimiento rectilíneo, en este caso de vaivén. Y si a la cremallera se le aplica un movimiento lineal, porque se la empuja por cualquier tipo de mecanismo, empujaría a la rueda que empezaría a girar. Aquí tenemos algún ejemplo de aplicación del piñón cremallera. Sería la puerta corredera de la entrada de un garaje. Nosotros en el instituto, en el edificio principal, la entrada al garaje tiene este sistema. Si en algún momento os podéis acercar, mirar en la parte inferior que vais a ver perfectamente la cremallera, es decir, esa barra con dientes se ve. El piñón estaría dentro engranado al motor y no se ve porque está protegido con una caja. Otro ejemplo de aplicación es el sacacorchos. Aquí tenemos todo esto, sería la cremallera y estos serían los piñones, es decir, cuando nosotros hacemos subir o bajar hacemos girar el piñón, haríamos subir o bajar la cremallera. Pero para mí el ejemplo estrella de aplicación del piñón cremallera es el tren cremallera. Son los trenes que se utilizan para subir montañas. En los países muy montañosos como Suiza los hay en muchas partes. Son unas vías especiales por donde circulan estos trenes con sus raíles normales, pero en el centro van a tener un raíl especial que, como podéis apreciar, se trata de la cremallera, es decir, una barra con muchos dientes. Aquí tenemos el tren, esta pendiente es real. Si no se utilizara el sistema de piñón cremallera, este tren sería imposible que subiera esta cuesta porque resbalarían, patinarían las ruedas sobre los raíles y el tren no podría avanzar. ¿Dónde está el piñón en este caso? Hemos visto que la cremallera está en la vía del tren y el piñón tendría como una tercera rueda en el centro, es decir, tendríamos las dos ruedas en los laterales y una tercera rueda en el centro que es la que iría enganchando en la cremallera para poder ir subiendo. Estos trenes, cuando están funcionando en pendientes tan abruptas como la que se muestran, suben muy despacio porque tienen que tener un sistema de seguridad. No creáis que solamente tiene un piñón en una ruedecilla, al lado de una ruedecilla, no, tiene piñones a lo largo de todo el tren. El siguiente sistema que vamos a ver se llama sistema tornillo-tuerca. Todo el mundo sabe lo que es un tornillo y una tuerca. El tornillo es esto que vemos aquí, que es un cilindro con una serie de dientes, y en el interior, que no lo podemos ver aquí, estaría la tuerca. Si el tornillo gira y se mantiene fija la orientación de la tuerca, ésta va a avanzar con un movimiento rectilíneo por el eje enroscado, y al revés. Si gira la tuerca y se mantiene en la misma posición, la varilla roscada o tornillo se desplaza linealmente. Vamos a ver algún ejemplo de aplicación. Los grifos tradicionales de rosca, cuando nosotros giramos, se levantaría esta especie de zapata y el agua pasaría por este orificio. Si lo giramos en sentido contrario, se desplazaría hacia abajo y cerraría el grifo y por tanto dejaría de salir agua. Otro ejemplo de aplicación, esto lo habéis utilizado en el taller alguna vez para sujetar la madera al banco de trabajo. Bueno, como veis, cuando gira el tornillo, avanza. Es una forma de transformar el movimiento de rotación en un movimiento lineal. Y también otro ejemplo de aplicación que también estáis cansados de utilizar son el compás. Esta ruedecita que tendríamos aquí sería la que funcionaría como tuerca y el tornillo sería la barra dentada. Un elemento más que transforma el movimiento de rotación en un movimiento alternativo lineal se llama la biela manivela. Al girar la rueda, que es esta, la manivela transmite un movimiento circular a la biela que experimenta un movimiento de vaivén. Es decir, estamos transformando el movimiento de rotación de esta rueda en un movimiento alternativo lineal
de la biela. A la biela le tenemos que colocar unas guías para que no se salga de su sitio, porque si no estaría dando vueltas de forma loca. Y como veis, este movimiento es de ida y vuelta. Es un mecanismo que puede ser reversible, es decir, si nosotros movemos la biela con movimiento de vaivén, conseguimos que la rueda gire. Vamos a ver la aplicación de la biela manivela en un pequeño proyecto escolar. Simplemente vamos a ver. Como veis, gira gracias a la fuerza del motor y la muñeca se desplaza en movimiento de vaivén. El ejemplo de aplicación por antonomasia de la biela manivela pues sería la locomotora de los trenes antiguos, sería este ejemplo. Ahora vamos a ver, cuando veamos el motor de explosión de un coche, que ahí también existe la biela manivela. Otro elemento que sirve para transformar el movimiento de rotación en un movimiento alternativo lineal es el cigüeñal. El cigüeñal se trata de un eje acodado, es decir, un eje con muchas curvas, digamos, que lo que hace es transformar el movimiento de rotación de este eje en un movimiento alternativo lineal de lo que coloquemos en los codos. Estos serían los cilindros de un coche, que como veis, mientras unos van subiendo, otros están en la parte baja. Lo que hacen es hacer un movimiento desacompasado de las bielas. En este vídeo vemos perfectamente cómo funciona el cigüeñal. Ese eje que está lleno de codos, en cada codo hemos colocado una biela. ¿Veis? Mientras unos están arriba, otros están abajo. Esto es lo que se utiliza en el motor de un coche para que los cilindros cada uno esté en un tiempo diferente. El tiempo de admisión, el tiempo de explosión, etc. Sigamos ahora con otro elemento que se llaman levas y excéntricas, que sirven también para transformar el movimiento circular de un eje en un movimiento rectilíneo alternativo de una varilla o seguidor. Vamos a ver cómo funcionan. Lo veis, mientras gira este elemento, el seguidor o varilla realiza un desplazamiento lineal. En función de la forma que le demos a la leva, este seguidor o varilla experimentará un movimiento diferente. La excéntrica es lo mismo que la leva, pero con una forma diferente. La forma es circular. Lo que pasa que va a girar en torno a un eje que no está en el centro de la circunferencia, con lo cual, al haber una diferencia de distancia con respecto a ese centro, la varilla o seguidor experimentará un movimiento de vaivén más continuo. Veamos un ejemplo de aplicación de leva. Esto sería un proyecto escolar en el que la leva está girando, como veis, y esa varilla sube y baja. Como está unida al brazo del señor que está con el hacha, pues simularía ese hacha que está subiendo y bajando. Sería un proyecto escolar muy interesante. Otro ejemplo de proyecto escolar, pues este señor que sube y baja la pierna, como veis también es una leva con la misma forma que tenía la otra, y lo que hace es pues hacer que el señor parezca que se mueve. Aquí os dejo un ejemplo más serio de cómo funciona realmente una leva en un motor de un coche. Estas levas lo que hacen es que estas varillas, que son unas válvulas al final, lo que hacen es que abran y cierran el cilindro donde entra el aire y la gasolina y luego se escapan los gases. Como veis, a medida que gira, cuando llega al pico se abre la válvula y aquí cuando llega al pico se abre la otra válvula. Esta sería la válvula de admisión de aire y gasolina y esta sería la válvula de escape de los gases de combustión en un motor de gasolina o en un motor diésel también valdría. Como resumen a todos los mecanismos que hemos estado viendo hasta ahora, os voy a explicar cómo funciona un motor de 4 tiempos de un coche, es decir, cómo funciona el motor de un coche normal, en este caso de gasolina. Os voy a describir en primer lugar cuáles son las partes de ese motor. Por aquí tenemos un conducto que es por donde va a entrar el aire y la gasolina, una mezcla de aire y gasolina. Este conducto se abre y se cierra gracias a esta válvula, la voy a poner en funcionamiento. Gracias a esta válvula. Esta válvula está regulada su apertura por una leva,
como veis aquí. Por otro lado, tenemos el canal de escape de los gases de combustión, que también la apertura y el cierre está regulado por otra válvula, que la apertura y el cierre se hace mediante una liga. A continuación, esto que estoy marcando es lo que se conoce como cilindro. El cilindro de un motor de un coche es donde se produce la explosión de la mezcla de aire y gasolina, y es la que produce el impulso el impulso de la biela que luego mueve la rueda. Esto que sube y baja es el émbolo. Para que nos hagamos una idea, el cilindro y el émbolo funcionan más o menos como si fuera una jeringuilla, ¿vale? Para que pensemos cómo es. Bueno, pues este émbolo sube y baja impulsando a una biela que a su vez va a ir unida a un cigüeñal, que aquí no lo vamos a ver. Vamos a ver los 4 tiempos que tenemos. El primer tiempo que tenemos es el tiempo de admisión. Es cuando entra aire y gasolina. En ese momento, vamos a esperar a que pase. En este momento vuelve a subir el émbolo. Se produce una pequeña chispa, que no sé si la habéis visto, de color rojo, explosión, compresión, y en ese momento se producen los gases del escape. Entra aire, voy a ver si aire, compresión, explosión, todos los gases generados se escapan. Así es como funciona todo el rato el motor de 400. Ahora vamos a ver otra perspectiva de este mismo motor para que veáis que lo que os decía, este es el émbolo que sube y baja. Aquí no se dibuja el pistón, pero bueno, sí que se ve que esto es un cigüeñal. ¿Os acordáis de lo que era un cigüeñal? Un eje acodado en el que hacemos que los pistones suban y bajen en momentos diferentes. Esa pequeña explosión que veis en cada momento hace que luego este cigüeñal esté girando, y a su vez ese eje con esta cadena y con estos engranajes se transmite al movimiento del motor, al eje de las ruedas. Así es como conseguimos que en cada explosión, digamos, que la rueda gire. El resto del tiempo los émbolos suben y bajan gracias a la fuerza de la inercia. No sé si en esta otra figura se aprecia un poquito mejor. Veréis los pistones. Aquí tenemos las válvulas de entrada y de salida. Como veis, están reguladas por unas levas que están todas unidas a una barra que se conoce como árbol de levas. Y así es como funcionaría el motor de un coche.